Misuto es un perdedor virgen hasta que su exnovia se convierte en su hermanastra y hacen cosas sucias juntos. En el pasado, Misuto y Yume se convirtieron en lo que se llama una pareja durante octavo y noveno grado. Como muchas relaciones a esa edad, terminó mal, dejándolos a ambos con resentimiento hacia el otro y hacia la idea del romance. Sin embargo, el destino tenía diferentes planes para ellos. Sus padres se casaron, convirtiendo a estos examantes en nuevos hermanastros. Ahora Yume y Misuto no están de acuerdo sobre a dónde deberían ir, cada uno tiene sus propias ideas, pero no logran ponerse de acuerdo. Cuando su madre entra, pregunta qué está pasando, y ambos explican que estaban esperándola en la puerta. Discuten antes y después de que su madre se va, volviendo a no gustarse mutuamente. Discuten sobre la actitud del otro, dado su pasado como expareja, intentando ocultarlo de sus padres, lo cual es bastante incómodo. Esa noche la familia se reunió para cenar y después de comer, la expareja lavó los platos juntos. Sus padres los miraron con orgullo por haber decidido vivir juntos. Después de llamar a la noche, Misuto fue a su habitación a leer un libro. Unos momentos después, Yume llamó a su puerta y entró. Ella se quejó de cuánto tiempo estarían tratándose por sus nombres de pila, así que Misuto le preguntó cómo quería que la llamara. Yume respondió que quería ser llamada Omi-chan como la mayor, pero Misuto argumentó que nacieron el mismo día, el 3 de noviembre. Yume contraatacó señalando que ella nació a las 11:04 de la mañana, mientras que Misuto nació a las 11:34 de la mañana. Apuesto a que ella esperó mucho tiempo para mencionar eso, pensó. Sin embargo, también notó que ni siquiera son hermanos de verdad, así que ¿cuál es el punto? Fue entonces cuando Yume sugirió un juego de simulación donde actúan como hermanos inocentes, pero tan pronto como la situación se vuelve inapropiada, quien sea atrapado perderá y será el menor. Misuto accedió a los términos, y Yume siguió su camino y tocó las cosas de Misuto en su habitación como lo haría un hermano normal. Misuto entendió por qué Yume propuso el juego, así que decidió jugar bien sus cartas y acercarse a Yume de la manera más gentil posible. Esto le recordó a Yume al chico del que se había enamorado antes, lo que le hizo sonrojarse mientras se doblaba como papel, no de la manera en que lo hacen los hermanos. Esto hizo que Misuto se sintiera orgulloso, obligándola a llamarlo hermano mayor, y por alguna razón, esto tuvo un efecto en Misuto, haciéndolo sonrojarse ligeramente. Misuto actuó con indiferencia al respecto, pero a Yume le molestaba lo fácilmente que Misuto decía cosas hirientes, así que él le dio una palmadita en la cabeza, pero Yume no se lo permitió y se marchó enfadada. Al día siguiente fueron a su primer día de escuela. Tuvieron que soportarse mutuamente incluso en la escuela, ya que eran compañeros de clase por sus apellidos. Mientras daba la bienvenida a los estudiantes, Yume pronunció el discurso representando a la escuela secundaria, causando una buena primera impresión entre sus compañeros de clase y ganando popularidad instantánea. Luego está Misuto, quien se molestó después de clase cuando algunos otros compañeros se le acercaron solo para acercarse a su hermanastra. Naturalmente Misuto no estaba contento con eso, así que fue al baño para darse un tiempo para pensar. Esos mismos chicos continuaron su conversación sobre Yume y su belleza, lo cual fue incómodo ya que también estaban hablando de su ex. Más tarde, Yume se fue a casa antes que Misuto. Al día siguiente, los mismos chicos saludaron a Misuto y Yume intervino, entrelazando sus brazos con los de él y acercándolos a su pecho. Esto lo sorprendió, pero Yume explicó que a su hermanastro no le gustaba hablar. Después de llegar a sus casilleros, su estado de ánimo cambió como un gato de dos caras. Después de la escuela, estaban solos ya que sus padres llegarían tarde a casa, así que decidieron cocinar. Mientras Misuto pensaba en qué comer, Yume recordó la sensación en su hombro, lo que la hizo sonrojarse. Irónicamente, su comida también era pechuga de pollo. Incluso mientras comía, Yume no podía dejar de pensar en ello. Ella culpó a Misuto por no pensar en el incidente antes, pero Misuto lo había olvidado hasta que Yume se lo recordó. Después de comer, Yume tomó un baño enojado, pareciéndose a su patito de goma, hasta que tuvo una idea. Impulsivamente, salió con una toalla mientras Misuto estaba tranquilamente leyendo un libro en la sala. Misuto se atragantó con su bebida, no esperando que Yume lo dijera tan casualmente. Su reacción la satisfizo, así que siguió el juego y se sentó casualmente, diciendo que es lo que los hermanos normales hacen. Fue entonces cuando su toalla se soltó y casi se expuso. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo y Misuto entendió que ella pensaba que él actuaría, pero en cambio la cubrió con su chaqueta, regañándola por ser impulsiva. Yume se levantó pero tropezó. Misuto estaba ahí para atraparla y terminaron en el sofá, demasiado cerca en el espacio. Misuto sintió algo y estuvo a punto de besarla por alguna razón, pero se oyeron pasos cuando sus padres finalmente llegaron a casa. No podían ser vistos juntos así que Misuto hizo que Yume se escondiera dentro del sofá, sintiéndose bastante incómodo por lo que podría haber pasado. En la sesión escolar de hoy, los estudiantes estaban haciendo pruebas físicas. Un chico llamado Kawanami se acercó a Misuto y le pidió ser su compañero. Por supuesto, Misuto ya sabía que Kawanami se estaba haciendo amigo de él para acercarse a Yume, pero Kawanami le aseguró que no tenía tal intención. Después, las chicas fueron a la enfermería para que les revisaran el índice de masa corporal. La compañera de clase de Yume, Minami, estaba tan concentrada en los atributos de Yume. Minami invitó a Yume, admirándola por tener una figura tan voluptuosa. Yume explicó que había tenido el mismo problema antes, lo cual intrigó a Minami aún más, preguntándose cómo Yume había logrado tal figura en un año. Minami abrazó a Yume, agradeciéndole por darle esperanza.
Después de calcular su índice de masa corporal, fueron al gimnasio y se prepararon para comenzar su primera serie. Minami le dijo a Yume que no era buena en deportes, pero lo contrario era cierto. Yume no los decepcionó y vio a Mizuto y Kawanami al otro lado. Al ver a Mizuto rendirse en sus abdominales, Yume prometió no ser como él. Así que dio lo mejor de sí e hizo 32 repeticiones. Continuaron desde una prueba de agarre hasta correr en el campo. Después de terminar, Yume de repente perdió el conocimiento y Mizuto estaba sorprendentemente allí para atraparla antes de entregársela a Minami. Fueron a la oficina de la enfermera para que Yume descansara. Fue entonces cuando le confesó a Minami que había estado entrenando en secreto en su habitación, con miedo de que la gente pensara que no era digna de ser una representante. Minami piensa que ella es admirable y se siente aliviada de que Yume es solo una humana con sentimientos. Debido a eso, forman un vínculo y ahora se llaman por sus nombres de pila. Regresaron a su salón de clases y vieron a Mizuto con uniforme. Él estaba molestando a Yume y Minami pudo notar que Mizuto era amable con ella, lo que la halagó. Al día siguiente, Minami estaba molesta después de que Mizuto le dijera que no podía asistir debido a su fiebre. Kawanami estaba allí para animarla y bromear con ella, pero no ayudó mucho. Minami le dijo a Mizuto que había decidido visitar a Yume después de clase, y Kawanami también quería unirse, pero al final solo fue Minami. Ella compró ingredientes para preparar algo de comida para Yume. Ellos entraron y Yume estaba en la cama durmiendo. Ella notó que tenía una visita y casi pidió Mizuto. Ahora que Yume estaba despierta, fueron a la cocina y cocinaron gachas. Mientras cocinaban, Manami, que era buena para leer a la gente, pudo notar que Mizuto había tenido una novia antes. Mizuto no dijo nada al respecto, y Manami fue a alimentar a Yume después de cocinar. Cuando el sol se puso, Manami se fue a casa. Mizuto le informó a Yume que Manami se había ido, pero Yume solo quería tomar la mano de Mizuto para quedarse dormida. Parecía que Mizuto estaba sosteniendo algo más. Mizuto recordó su tiempo en la secundaria cuando él y Yume eran una pareja que compartía reseñas de libros. Eran una pareja normal en ese entonces, pero rompieron por un pequeño malentendido. Años después descubrieron que sus padres se habían vuelto a casar y en ese momento supieron que estaban condenados. Ahora somos hermanos con un pasado. De vuelta al presente, Mizuto se quedó con ella e hizo todo lo que le pidió. Fue entonces cuando Mizuto se puso sospechoso y midió la temperatura de Yume, descubriendo que su fiebre había bajado y que solo estaba fingiendo estar enferma. Mizuto la reprendió por aprovecharse de él cuando le apetecía, pero como Yume aún se estaba recuperando, decidió dejarlo pasar esta vez. Yume, sintiéndose tímida, le pidió que no la dejara, y él le aseguró que no iría a ningún lado. Recordemos el momento en que Yume estaba enamorada de Mizuto durante la secundaria. Estaba obsesionada con una goma de borrar que Mizuto le había dado, colocándola en un cofre junto con otros regalos que él le había dado. Trataba este cofre con una reverencia similar a un santuario, como si realizara un ritual diario como una devota. En el presente, Yume es vista con la ropa interior de Mizuto, inhalando su aroma como una novia o hermana obsesionada. Al final, ella culpó su recaída a Mizuto, preguntándose por qué llevaba esa ropa interior en particular y cómo se suponía que debían llevarse. Ella sobreanalizó la situación, soñando despierta con ser atrapada por Mizuto e imaginando las consecuencias. Para ocultar sus deseos secretos, esperó hasta que todos estuvieran dormidos, luego se coló en la habitación de Mizuto para devolver la ropa interior a su lugar. Sin embargo, se sorprendió al encontrar a Mizuto también acercándose sigilosamente hacia su habitación, sosteniendo su sostén. Esto creó una situación incómoda. Yume admitió con sinceridad que había recaído en sus viejos hábitos y confesó que solía guardar todo lo que Mizuto le daba. Lo descartó como algo sin importancia, pero el enrojecimiento de sus orejas reveló sus verdaderos sentimientos. Yume, avergonzada, preguntó por qué él tenía su sostén, y Mizuto explicó que fue un accidente. Lo encontró en la lavadora, y cuando su papá pasó por ahí, no tuvo más opción que llevarlo a su habitación. Con respecto a Yume, aceptó la historia de Mizuto como suya sin cambiarla. Yume le preguntó a Mizuto si había hecho algo extraño, como manipular su sostén, por ejemplo, tocándolo. Mizuto lo negó, aunque con una vacilación incómoda que parecía confirmar su sospecha, y de manera similar negó haberlo olfateado también. Como ambos perdieron el juego, Mizuto sugirió que dieran una orden que no rompieran ninguna regla. Para su mandato, Mizuto instruyó a Yume que no interfiriera en su vida fuera de la casa. Después de todo, los hermanos no deben entrometerse en los asuntos del otro, ¿verdad? Yume estuvo de acuerdo y siguieron adelante. Después de la escuela ese día, Yume vio a Mizuto con otra chica que se parecía a ella de la secundaria. Ella asumió que probablemente esto era lo que Mizuto quería decir con su orden. Al día siguiente, después de clases, Yume regresó a casa y notó un par de mocasines. Tomó una foto como evidencia y llamó a Mizuto pidiéndole que recogiera algo en su habitación, lo cual era una mentira. Mizuto aceptó y una vez que él se fue, Yume se apresuró a su habitación pero solo encontró a Mizuto. Yume se sintió frustrada por no atraparla a tiempo. Mizuto estaba desconcertado, así que Yume explicó que lo vio trayendo chicas a la casa. Mizuto insistió en que estaba solo, pero Yume le mostró la foto como prueba. Por alguna razón, Mizuto pidió revisar su habitación, pero no había nada allí, dejando a Mizuto aún más confundido que antes. Yume, aunque actuó de manera extraña con respecto a una silla, diciendo que solo estaba cansado, esto hizo que Yume pensara demasiado, preguntándose si Mizuto y la chica estaban tramando algo en otro lugar.
En realidad, la chica era secretamente Manami disfrazada, usando una peluca. Ella había convencido a Misuto de casarse con ella para poder acercarse a Yumi y vivir con ella bajo el mismo techo. Misuto estaba perdido, así que llamó a Kawanami para que le ayudara. La única sugerencia que Kawanami pudo ofrecer fue que Misuto siguiera rechazándola. Si eso no funcionaba, Kawanami tenía otra idea que dejó a Misuto asombrado. Más tarde esa noche Misuto fue a la habitación de Yume y la invitó a una cita. Al día siguiente, Yume esperaba ansiosamente a Misuto, pero no pasó mucho tiempo antes de que un hombre sorprendentemente guapo se le acercara. Era Misuto. Ver a Misuto vestido tan bien fue como un sueño hecho realidad para Yume, y no pudo evitar admirarlo, alabando en silencio a quien peinó su cabello. Entraron y se pusieron en la larga fila para comprar boletos para el acuario. Iban a una cita de acuario, una actividad común para parejas, lo que hizo que Yume analizara demasiado la situación. Cuanto más miraba Yume a Misuto, más no podía dejar de pensar en lo atractivo que era. Cuando llegaron al mostrador, obtuvieron sus boletos y Misuto tomó su mano, guiándola adentro. Mientras tanto, dos personas lo seguían en secreto. Eran Manami y Kawanami, quienes también estaban teniendo una cita de manera sutil mientras los espiaban. Misuto estaba al tanto de su vigilancia, ya que era todo parte del plan de Kawanami. Antes de que Misuto se encontrara con Yume ese día, se había reunido con Kawanami, quien le había dado consejos, lo había ayudado a vestirse y le había peinado el cabello. Su objetivo era romper dos corazones con una sola piedra. Kawanami instruyó a Misuto a elogiar el vestido de Yume de una manera específica. Aunque Misuto lo encontró desafiante, logró hacerlo, incluso aunque pensó que había fallado cuando Yume siguió mirándolo con cara de pocos amigos. Sin embargo, desde la perspectiva de Manami y Kawanami, parecía que se llevaban bien, aunque la atmósfera entre ellos era tensa e incómoda. El lugar se estaba llenando de gente, así que Misuto la acercó más a él. La colonia de Misuto nubló los pensamientos de Yume, pero ella se recompuso y le lanzó una mirada de reproche. Al verla mirándolo, Misuto se sintió culpable, pero ella no podía evitar sentirse atraída por él. Parecían más una pareja que hermanos, misión cumplida. Después tomaron un descanso y fueron a sus respectivos baños. Misuto llamó a Kawanami para discutir su situación, pero Kawanami no pudo dejar de reírse ya que su plan estaba funcionando. Misuto decidió que no podía dejar que la incomodidad persistiera, así que ideó un plan. Mientras tanto, Yume fue a otro baño y se perdió en el camino. Ahora está sentada en otro lugar del edificio. Antes de que pudiera molestarse, Misuto la llamó y le dijo que se quedara donde estaba. Esto le recordó a Yume su primera cita con Misuto, donde también se perdió. No podía quitarse de la cabeza la idea de que Misuto fuera amable con ella en lugar de su típica actitud burlona. Se estaba convenciendo de que estaban destinados a estar juntos. Más tarde, Misuto llegó con una bebida para Yume, bromeando sobre su mal sentido de la orientación. Fue una broma ligera, pero suficiente para que ambos se sintieran cómodos. El día continuó con los dos hermanastros discutiendo y debatiendo varios temas, desde libros hasta tiburones. Para Misuto era mejor albergar algo de animosidad desde su ruptura. Todo y todos le irritaban. Pero ahora que el vínculo de ser pareja se había roto, no tenían obligación de preservar nada. En resumen, ahora no tenían nada que perder al ser hermanastros. Para él era mejor así que mantener su relación anterior. El día terminó y se fueron a casa por separado. Yume se dirigió a su casa primero y Misuto se siente un poco nostálgico. Minami llama a Misuto desde atrás, fingiendo que se encontraron por casualidad, sin saber que Misuto sabía que lo habían estado siguiendo todo el tiempo. Finalmente, Minami se disculpa por colarse en su casa el otro día, justificándose diciendo que fue culpa de Misuto por dejar la puerta desbloqueada. A pesar de esto, Minami se pregunta si Misuto le contará a Yume sobre ella. Misuto lo considera y responde que no lo hará, siempre y cuando ella respete ciertos límites. Decide no hacerlo porque sabe que Minami es una amiga importante para Yume. Minami se siente aliviada, pero se niega a agradecer a Yume. Mientras tanto, Misuto nota una quinta silla extra en su mesa de comedor y pregunta al respecto. Minami explica que le gusta jugar a ser otra persona y se disculpa, asegurándole que seguirá siendo consciente de sus acciones. Sin embargo, no dejará de presionar a Misuto para que se case con ella a menos que encuentre a otra persona. El día aún no ha terminado, y Yume sigue preocupada por pensamientos de una chica, que en secreto es Minami. Ella entra en modo detective, pero se niega a dejar que la cita termine en esa nota. Luego, cuando Misuto llega a casa, Yume le pide que le deje grabarlo, como uno de los pedidos que no puede rechazar. Misuto acepta y se pone en modo modelo mientras Yume emocionada le toma fotos, su obsesión resurgiendo. Mientras continúan, Misuto se ofrece a concederle un deseo más. Yume, por supuesto, no se niega y le pide tímidamente que la abrace por detrás y le susurre al oído. Misuto felizmente lo hace y se abrazan de cerca por un rato. Cuando llega el lunes van a la escuela y resulta que la amistad entre Yume y Minami sigue siendo fuerte. Kawanami le aconseja a Misuto que acuda a él si alguna vez tiene problemas con Minami, lo que lleva a Misuto a sospechar que Kawanami podría ser su exnovio. En la secundaria, el campus organizó un campamento nocturno. Misuto salió a mirar la luna y encontró a Yume en otra habitación también observándola. Hablaron mientras Misuto la ayudaba con los ingredientes del curry, luego miraron la luna juntos. Misuto todavía recuerda claramente esa noche, es uno de sus recuerdos fundamentales. En el presente, Yume le preguntó a Misuto sobre sus planes para el Día de la Madre.
Misuto no estaba interesado, ya que no estaba acostumbrado a esas cosas, pero Yume quería que eligieran un regalo juntos, ya que alegraría a su mamá verlos actuar como hermanos. Misuto se negó, prefiriendo pasar el fin de semana leyendo, pero Yume regresó vestida para salir. Al verla también, Misuto se quedó atónito y no pudo ocultar su reacción, incluso dejó caer su libro. Yume, complacida con su respuesta, bromeó que los hermanos no deberían mirarse de esa manera. Al final, Misuto no tuvo más remedio que seguirle el juego. Tomaron un tren lleno de gente al centro comercial, donde un pequeño sacudón hizo que Misuto perdiera el equilibrio y se acercara a Yume. Mientras intentaba alejarse, Yume le dijo que era inútil. En el centro comercial, eligieron posibles regalos considerando una sartén o cubiertos con sus caras, pero finalmente eligieron un ramo de flores para su madre. Expresaron su gratitud a su madre por cuidarlos, y ella lloró de felicidad. Rápidamente ocultó sus lágrimas apresurándose a la cocina y colocando las flores en un jarrón. Yume se sintió aliviada al ver a su madre tan feliz, pero Misuto fue al altar a rezar por su madre. Aunque sería reconfortante pensar que Misuto encontró amor maternal a través de la mamá de Yume, Yume notó que la puerta estaba abierta y vio a Misuto. Él también la vio, así que ella entró y lo consoló apoyándose en él como su hermana mayor. Luego se quedaron y hablaron sobre sus padres. Misuto compartió su plan para darles a su papá y madrastra un tiempo a solas, ya que no habían tenido la oportunidad de disfrutar la vida de casados aún. Yume sugirió darles vales de cena o de viaje, pero no podían permitírselo. Misuto propuso que pasaran una noche en otro lugar, pero Yume se asustó al pensar en estar sola con él. Alquilar una habitación era caro, y necesitaban el permiso de sus padres para quedarse en un hotel, así que Misuto sugirió en broma un hotel del amor. Yume estaba tan sorprendida que preferiría morir antes que ir allí. Al día siguiente, Misuto encontró otra solución. Él se quedaría en la pensión de Kawanami, mientras Yume se quedaría con Minami. Como las casas estaban una al lado de la otra, se sentiría como una pareja. Fecha. El día del plan, Minami estaba emocionada y agradeció en silencio a Misuto por darle tiempo a solas con Yume. Sin embargo, Kawanami arruinó su ánimo diciéndole que se comportara y señalando que Yume se sintió excluida. Minami se agarró del brazo de Yume, dejando a los chicos atrás mientras subían al edificio hacia sus habitaciones, advirtiéndose mutuamente que no perturbaran su paz. Una vez acomodados, Yume y Misuto preguntaron sobre su relación. Ellos explicaron que habían sido amigos de la infancia desde la escuela primaria, pero Kawanami añadió que aunque alguna vez fueron cercanos, desde entonces se habían distanciado. Misuto no insistió más, dejando que Kawanami preguntara sobre el vínculo de hermanos entre Misuto y Yume. Bromeando insinuó si había visto los pechos de Yume. Misuto lo negó firmemente, pero Kawanami bromeó diciendo que él era el único que podía ver los melones de Yume. Yume respondió con un fuerte golpe en la pared, y Minami intentó detener a Kawanami de seguir, burlándose. Misuto se vengó atando a Kawanami a la cama y leyendo su diario en voz alta, revelando su sueño de convertirse en oficial de policía y casarse con Minami, lo que le valió otro golpe en la pared, esta vez de Minami. Más tarde, el grupo fue a un restaurante cercano para cenar, donde un incómodo silencio fue interrumpido por Minami y Kawanami discutiendo como una pareja. Mientras comían, Minami le pidió ayuda a Misuto para estudiar, pero él sugirió que Yume era más inteligente, ya que él solo confiaba en su instinto para obtener buenas calificaciones. Una vez llegaron a su habitación, Misuto estaba estudiando mientras Kawanami le enviaba mensajes a Minami, desahogándose sobre los nervios de Misuto. Kawanami preguntó sobre el examen, pero Misuto solo lo describió como aterrador, así que no podía arriesgarse a no estudiar. Sintiendo culpa, Kawanami se levantó, sabiendo que no podía interferir en ese momento crucial. Más tarde esa noche, cuando la ciudad estaba mayormente dormida, Misuto y Yume salieron al balcón. Sorprendidos de verse, recuerdan una memoria de campamento de secundaria. Yume casi confesó sus sentimientos persistentes, pero decidió disfrutar de la vista en su lugar, aceptando la realidad de que siguen siendo hermanastros. Pasaron los días y se acercaron los exámenes parciales. Después de clase, Minami invitó a Yume a caminar a casa juntas, pero Yume declinó amablemente, diciendo que necesitaba estudiar. Yume, quien había superado el examen de ingreso, sentía la presión de mantenerse en la cima. Cuando llegó a casa, comenzó a estudiar de inmediato. Lejos. Ella recordó cuando Misuto le ganó en matemáticas durante su segundo año de secundaria, lo que la hizo esforzarse aún más. Pero cuando miró a Misuto, él parecía indiferente, lo que se sintió como un golpe en el estómago. Cuando hablaron por primera vez sobre libros en la biblioteca, Misuto felicitó a Yume por ser la mejor estudiante en matemáticas sobre una novela de detectives. Yume se dio cuenta de que a Misuto le importaba, aunque no lo demostrara. Volvió a la realidad y fue a buscar un vaso de leche, solo para encontrar a Misuto leyendo tranquilamente en la sala de estar. Le molestaba verlo tan relajado, así que le recordó que estudiara, advirtiéndole que perdería contra ella, ya que estar en la cima era su lugar. Misuto aceptó el desafío y se motivó para competir. Al día siguiente de camino a la escuela, Misuto notó que Yume parecía cansada, imaginando que ella había trabajado duro para mantenerse en la cima. Yume estuvo de acuerdo, diciendo que era importante para ella, ya que había sido la mejor en el examen de ingreso, y sentía la presión que sienten la mayoría de los mejores estudiantes. En el primer día de los exámenes, Yume respondió todas las preguntas y obtuvo un 94%. Sabiendo que Misuto era bueno con el idioma, se preocupó por lo cerca que podría estar su puntuación. Más tarde, curiosa por sus resultados, se coló en su habitación, pero se sorprendió cuando descubrió que no había respondido la última pregunta, que era:
Fácil. Ella entró en la sala de estar y lo regañó, preguntándose por qué él no se molestó en responder. Misuto simplemente se encogió de hombros. Yume no quería dejarlo pasar. No quería ser la razón por la que Misuto fallara intencionalmente sus exámenes. También se sintió insultada por Misuto, como si él pensara que ella era demasiado tonta para ser la mejor. Las chicas pueden ser complicadas a veces. Su madre vio este momento tenso. Yume estaba a punto de golpear a Misuto, pero su mamá intervino. Misuto finalmente estalló, diciendo que Yume estaba desesperada por mantenerse en la cima, y aunque él se sacrificó a propósito, Yume todavía estaba enojada. Su madre, asustada, se fue corriendo, dejándolos discutir. Yume estaba confundida porque Misuto normalmente no actuaría así. Se apresuró a su habitación, más decidida que nunca, y estudió mucho, sacrificando el sueño. Cuando salieron los resultados, Yume quedó en segundo lugar, justo por debajo de Misuto, a quien veía como un genio. Aunque Yume se sintió aislada y menospreciada, los ánimos de Minami por su segundo lugar la hicieron llorar. Sus amigos la felicitaron por hacer lo mejor que pudo y la consolaron. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía permitir que Misuto la tratara de esa manera si quería ser confiable para él. Ella corrió a la biblioteca para encontrar a Misuto y lo vio hablando con una chica llamada Isana, que tenía un corte de lobo. Los dos estaban leyendo un libro tranquilamente cuando Misuto le preguntó a Isana sus pensamientos sobre la amistad. Discutieron el significado filosófico de la amistad, y Misuto se dio cuenta de que Isana era su amigo más afín, nada más. Después de la escuela, Misuto e Isana ven a Minami y Yume juntos, e Isana de repente se siente nerviosa cerca. Extrovertidos. La tensión entre Misuto e Isana hace que Yume se ponga celosa, así que se va. Isana pregunta quién es Yume, y Misuto explica que es su hermanastra, causando que Isana reaccione de manera extraña. Yume lucha con los celos esa noche, pero decide ignorar a Misuto. En los últimos días, Yume ha sido más amable con Misuto, lo cual le molesta. Él le confía a Isana, quien le aconseja seguir su corazón, aunque le cuesta leer a las personas. Esto le da a Misuto una idea, se da cuenta de que es mejor para leer las emociones de las personas. Reafirma a Isana que no se preocupe por entenderlo, ya que su amistad no es idealista. Mientras tanto, a Yume le gusta ignorar a Misuto, pero eso cambia cuando él aparece en su puerta con su atuendo y peinado favoritos. Sin decir nada, él se acerca a ella, la acorrala y señala su pulso acelerado, algo que los hermanos no deberían sentir. Después de bromear, Misuto le dice a Yume que su distancia lo ha molestado, y ella admite que estaba celosa de Isana, preguntándose si está bien sentirse así. Misuto la vuelve a molestar y regresan a su charla habitual. Unos días después, Yume e Isana se encuentran de nuevo, presentándose adecuadamente. Isana incómodamente estrecha la mano de Yume, pero lo logra. Misuto le pregunta a Isana si siente algo por él, pero ella desea ser un niño, lo que cambia la forma en que la ven. Misuto e Isana se despiden, y él apoya su valentía al hablar con los demás. Parecen más hermanos. Un día en clase, Isana descubrió una nota en su casillero, revelando que alguien estaba al tanto de su secreto y la invitó a un lugar determinado para mantenerlo oculto. Sin embargo, resultó ser una broma de Minami y Yume. Aunque estaban seguros sobre su secreto, eran conscientes de los sentimientos de Isana por Misuto, a pesar de que ella continuamente los negaba y afirmaba que solo eran amigos. Cuando le mostraron un video de Misuto durmiendo, no pudo evitar sonrojarse. La negación de Isana de sus sentimientos por Misuto era tan creíble como un pingüino pretendiendo que podía volar. Isana no era consciente de ninguna emoción romántica, incluidas las que sentía por Misuto, ya que nunca las había sentido antes. Si llegara a desarrollar sentimientos por él, sería su primera experiencia con el amor. También veía a Misuto puramente como un amigo, y mientras pudiera hablar con él como de costumbre, eso era suficiente para ella. Su corazón era como un cálido y acogedor estudio con un letrero de "No se permite el amor" en la puerta. Yume notó similitudes entre ella e Isana de la secundaria, baja autoestima, miedo al fracaso, y quedarse en situaciones que no disfrutaba. Yume logró superar esos obstáculos, y al ver esto le ofreció consejos a Isana, animándola a no rendirse si quería convertirse en la novia de Misuto. Su plan comenzó con Isana observando a Misuto en la biblioteca para idear una estrategia, mientras Yume y Minami se escondían, observando a través de su cámara para acercarse y captar las reacciones de Misuto, pero parecía que a Misuto ni siquiera le importaba la figura de Isana, y le dijo casualmente que se le veía la ropa interior. Minami sugirió que Isana podría usar el contacto físico para recordarle a Misuto que ella es una chica, creyendo que con el tiempo, esta cercanía física dejaría una impresión duradera en él. Siguiendo la sugerencia de Minami, Isana decidió hacer un movimiento audaz pidiéndole a Misuto que revisara su libro mientras deliberadamente presionaba sus pechos contra él. En respuesta, él comentó con indiferencia nuevamente que sus pechos lo estaban tocando. Luego ella confesó que lo hizo a propósito, sabiendo que a Misuto le gustan las chicas con pechos más pequeños, y solo quería resaltar el atractivo de una figura más llena. Su contacto deliberado con los pechos fue pensado para servir como una exhibición educativa, mostrando las maravillas de la anatomía femenina y la belleza de las curvas a un admirador desprevenido de la delgadez. Para Isana, una relación romántica va más allá de la amistad, y ella no quiere poner en peligro su vínculo solo porque tiene sentimientos por él. Después de reconocer su error, Yume y Minami se disculpan con Isana, asegurándole que no quieren que cambie, animándola a seguir siendo ella misma. Sin embargo, reconocen que la inseguridad de Isana sobre su feminidad es un problema. Para apoyarla, deciden darle un cambio de imagen, incluyendo
Maquillaje. Cuando Misuto nota su nuevo look, asume erróneamente que sus labios rojos son el resultado de comer comida frita. Mientras Isana trata de acercarse, Misuto se aleja continuamente, valorando profundamente su espacio personal. Le advierte que si persiste, le mostrará cuán sagrado es su espacio personal, como si fuera un tesoro bien guardado. Minami aconsejó a Isana que confesara sus sentimientos a Misuto pronto, sugiriendo que esperar demasiado podría hacerlo más difícil, especialmente porque la ve como nada más que una amiga. Isana se ve a sí misma como una persona sombría y difícil, con su única confianza descansando en sus pechos abundantes. Con el apoyo de Minami y Yume, Isana se estaba preparando para finalmente confesar sus sentimientos a Misuto. Aunque se sentía ansiosa, logró expresar sus emociones genuinas y compartir lo agradecida que estaba por la oportunidad de preguntar a alguien como él. Sin embargo, a pesar de disfrutar de la compañía de Isana, Misuto le dijo amablemente que no podía seguir una relación romántica con ella. Explicó que su corazón solo podía estar completamente abierto a una persona que, tristemente, no le pertenecía. Esta persona, que todavía ocupa sus pensamientos, se niega a dejarlo ir. Mientras Isana expresaba sus sentimientos a Misuto, Yume y Minami escuchaban la conversación en secreto. Al final, Misuto rechazó gentilmente a Isana, confesando que otra persona ya ocupa su corazón. La tranquilizó diciéndole que no era culpa de ella y que no había nada malo con ella. Simplemente sus afectos estaban dirigidos a otro lugar. A veces, incluso la pieza de rompecabezas más perfecta no encaja en la imagen. El episodio comienza con Misuto e Isana pasando el tiempo casualmente, como si la reciente confesión y rechazo nunca hubiera ocurrido. Isana se preguntó si podría echar un vistazo más de cerca a la estantería de Misuto, particularmente para ver qué ilustración había doblado en su novela ligera, con la esperanza de obtener una idea de qué personaje había capturado su imaginación durante sus años de primaria o secundaria. Era como si descubrir sus preferencias literarias pudiera ofrecer pistas a los secretos de su viaje romántico. El día antes de que Isana fuera a visitar la casa de Misuto, se reunió con Yume y Minami, quienes estaban emocionadas de darle un cambio de imagen. No querían que se avergonzara con su ropa poco moderna de siempre. Sin embargo, Isana no tenía dinero en ese momento. Afortunadamente, Yume y Minami se ofrecieron a pagar por ella bajo una condición. Isana tuvo que ponerse lo que eligieran para ella y no podía negarse. Fue una emocionante aventura de moda llena de anticipación y la promesa de una transformación inolvidable. Cuando Isana se probó el primer conjunto que Minami había elegido para ella, se sintió bastante incómoda, ya que era demasiado revelador y seductor para su gusto. Sin embargo, eso no fue lo único que captó la atención de Yume y Minami. Se quedaron atónitas al ver cuán grandes eran sus pechos. Eran del tamaño de una pelota, lo que Isana describió como una copa G. En un momento sorprendente, Minami intentó tocarlas y por primera vez se dieron cuenta de lo elásticas que podían ser. El principal desafío era lidiar con su considerable talla de copa G, y entendieron que antes de avanzar, tenían que encontrar una manera de minimizar o esconder su busto si querían imitar el estilo de Yume completamente. Copiar el estilo de Yume sería visto como una violación de las reglas no escritas del mundo de las chicas, donde el equilibrio y la individualidad son clave. Si Yume adoptara un nuevo estilo, sus similitudes desaparecerían, dejándolos en una situación complicada, tambaleándose en el borde de un dilema de moda donde las reglas no escritas del mundo de las chicas amenazaban con romper su burbuja de moda. Yume había evitado durante mucho tiempo usar ropa que acentuara las curvas de su cuerpo. Reflexionando ahora, se da cuenta de cuán ingenua era en aquel entonces. Durante sus días en la secundaria, Yume tenía un novio, y arreglaron salir en una cita un fin de semana. Pasó horas armando el atuendo perfecto hasta el último momento. Minuto. Cuando finalmente llegó la fecha, Yume llevaba algo lindo y encantador, una verdadera maestra del estilo de última hora. Sin embargo, cuando su novio la vio, no comentó sobre su atuendo, ni pareció prestarle mucha atención. Yume había esperado ansiosamente un cumplido todo el día, pero eventualmente comenzó a creer que su atuendo debía haber sido tan poco atractivo que él no quiso avergonzarla mencionándolo. La emoción de Yume por recibir un cumplido sobre su atuendo cuidadosamente coordinado alcanzó su punto máximo, solo para ser recibida por la falta de conciencia de su novio. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de separarse, su novio inesperadamente comentó que su atuendo era adorable y sugirió que evitara usar falda al aire libre a menos que estuvieran en interiores. Este comentario hizo que Yume se sintiera muy feliz y no pudo dejar de reírse cuando llegó a casa. Desde ese día en adelante, ella siempre se vistió según las preferencias de Misuto, convirtiéndolo en un hábito diario de moda. Cuando Isana llegó a la habitación de Misuto, que parecía una biblioteca, inmediatamente tomó un libro y comenzó a leerlo. Yume, que también estaba presente, se sorprendió por la cercanía entre los dos. Por ejemplo, Isana podía pedirle a Misuto que le hiciera un masaje, e incluso que le ayudara a ponerse los calcetines. Era una muestra inesperada de intimidad y humor juguetón que dejó a Yume cuestionándose los límites de la amistad y el alcance completo de las habilidades de burla de Isana. Al final, Isana disfrutó su tiempo en la casa de Misuto, y a pesar de todavía sentir la punzada del rechazo, estaba agradecida de tener un amigo como Misuto. En el pasado, cuando Misuto y Yume estaban románticamente involucrados antes de convertirse en hermanastros, hubo un momento en que compartieron un beso en un lugar apartado cerca de su casa. Algún tiempo después, Misuto invitó a Yume a su habitación, marcando un evento importante. Era la primera vez que él había invitado a una chica, y de manera similar, era la primera experiencia de Yume en la habitación de un chico.
habitación. Mientras Yume se preparaba para irse a casa, no podía evitar reflexionar sobre cómo ella y Misuto habían pasado los últimos 6 meses juntos, tomados de la mano y compartiendo besos. Pensó que su relación estaba avanzando, posiblemente acercándose a un punto crítico. Sin embargo, ese día no ocurrió nada particularmente trascendental entre ellos. Se sintió como si Cupido hubiera presionado el botón de pausa, dejando su historia de amor en un estado de limbo. Al mismo tiempo, Misuto se sintió frustrado consigo mismo, habiéndose preparado mentalmente para ese día, solo para que sus planes se desvanecieran. Parecía como si el destino estuviera jugando con sus emociones. Durante su tercer año, Misuto y Yume fueron colocados en clases separadas, Misuto en la clase 1 y Yume en la clase 2. Yume temía que sus días escolares se volvieran aburridos y temía no hacer amigos. Para consolarla, Misuto la tranquilizó, diciendo que aún podían encontrarse en la biblioteca después de clases, convirtiéndola en su lugar habitual de encuentro. No te preocupes, nuestro lazo florecerá más allá de los confines del aula, dijo Misuto. Que la biblioteca sea nuestro santuario, donde nos encontraremos después de la escuela. Sin embargo, todo cambió cuando Yume hizo una nueva amiga después de notar que estaba leyendo un libro. Estaba emocionada de tener a alguien más con quien pasar tiempo además de Misuto, y comenzó a llegar tarde a su lugar de reunión habitual, a menudo porque estaba con su nueva amiga. Cuando Misuto le pidió si podían salir un fin de semana, Yume se negó, diciendo que ya tenía planes con su amiga. Esta vez, Misuto se encontró navegando en las aguas desconocidas de ya no ser el único compañero de fin de semana de Yume. Esto dejó a Misuto sintiéndose bastante desanimado, y cuando Yume llegó tarde una vez más, él levantó la voz durante su conversación esa noche sin querer. Inmediatamente lo lamentó y decidió disculparse con ella al día siguiente. Sin embargo, cuando Yume finalmente rechazó la invitación de su amiga y se reunió con Misuto a tiempo en la biblioteca, fue tomada por sorpresa. No había esperado ver a Misuto hablando con otra chica o sentado en su lugar habitual. Cuando Yume confrontó a Misuto por verlo con alguien más en su lugar en la biblioteca, ella malinterpretó completamente la situación. Comenzó a imaginar que la chica había estado tomando su lugar todos los días que había llegado tarde, lo que llevó a su primer malentendido significativo. En este momento de confusión, su relación enfrentó su primer desafío serio, recordándoles lo crucial que era la comunicación honesta y aclarar intenciones. Misuto reflexionó sobre sus acciones, dándose cuenta de que su propia terquedad y celos lo habían llevado a alzar la voz a Yume. Al día siguiente se encontraron por casualidad en una librería. Aprovechando el momento, Misuto decidió que era hora de reconciliarse con Yume, ya que no quería que siguieran fingiendo entre ellos en la escuela. Ofreció una disculpa sincera por su comportamiento en la biblioteca, pero Yume permaneció en silencio, sin ofrecer una disculpa en regreso. Esto dejó a Misuto preguntándose si se habían reconciliado simplemente por el bien de hacerlo. Su silencio lo hizo cuestionarse si ella se había inscrito en algún tipo de academia de disculpas silenciosas. Después de más de un mes sin verse, se acercaba el aniversario de su relación. Yume esperaba con ansias que Misuto se pusiera en contacto con ella, pero él nunca lo hizo. A medida que pasaban Navidad y el día de San Valentín, celebraron por separado. Cuando se acercaba la graduación, Misuto propuso la idea de separarse, y Yume estuvo de acuerdo. Ambos decidieron que era hora de seguir caminos separados. Solo unos días después, el padre de Misuto le presentó a su futuro hermanastro, quien, para su sorpresa, resultó ser su exnovia, Yume. Fue un giro inesperado que los dejó a ambos atónitos, dándose cuenta de que sus destinos estaban entrelazados una vez más de la manera más imprevista. Ese día, un tifón causó la cancelación del tren, impidiendo que sus padres regresaran a casa. Esto dejó a Yume y Misuto compartiendo su cama debido al corte de energía, con el problema adicional de una cucaracha en la habitación de Yume antes de que las luces se apagaran. En broma, Yume comentó que estaba segura de que él no intentaría nada, considerando que no había hecho un movimiento cuando estaban saliendo y compartiendo una habitación. Después de un tiempo, mientras yacían en la oscuridad, Misuto se giró para mirarla y por primera vez en mucho tiempo vio su rostro de cerca. A pesar de su ruptura y la incómoda nueva dinámica familiar, le resultaba difícil a Misuto fingir que nada había cambiado o que ya no le importaba. A la mañana siguiente, Yume acusó en broma a Misuto de tener miedo a los insectos, lo que llevó a que ella pasara la noche en su habitación. Sus padres encontraron la situación hilarante, ya que los hacía parecer una pareja atrapada en una situación peculiar. Bromearon que incluso sus familiares en casa se reirían de la historia durante el próximo festival. Esto solo demuestra cómo el humor puede unir a las personas, incluso en las circunstancias más incómodas. En el campo, la mayoría de la diversión se centraba en actividades acuáticas, por lo que la mamá de Yume sugirió que consiguiera un traje de baño nuevo, ya que solo tenía el de la escuela. La madre de Yume incluso logró que Misuto se uniera a ellos en el viaje de compras. Cuando Yume le pidió su opinión sobre el traje de baño que había elegido, Misuto comenzó a preguntarse por qué aceptó venir. Su ansiedad aumentó cuando ella salió con un traje de baño seductor, dejándolo sin palabras. En lugar de un cumplido, él incómodamente la llamó considerada. Misuto claramente necesitaba una lección sobre cómo dar cumplidos, dejando a Yume insatisfecha y frustrada. Intentó preguntarle nuevamente su opinión sobre el traje de baño, pero él malinterpretó su pregunta, pensando que ella quería elogios para su cuerpo. Malentendidos como estos a menudo conducen a situaciones divertidas. De camino a casa, llegaron inesperadamente a un lugar donde una vez compartieron un beso. Mientras el viento soplaba, la taza de Yume voló y se encontraron cara a cara en un momento romántico.
Yume cerró los ojos, recordando sus besos pasados, mientras Misuto hizo lo mismo brevemente. Sin embargo, en lugar de inclinarse para otro beso, Misuto juguetonamente le dio un toque en la frente. El amor puede ser impredecible, y a veces un toque en la frente reemplaza un abrazo tierno, provocando risas en lugar de romance. Más tarde, mientras veía una película, Yume se enfurecía internamente al observar a Isana y Misuto sentados demasiado cerca, casi como una pareja. Isana se desabrochó la chaqueta, revelando un poco su pecho, y se rascó con naturalidad, como si no hubiera nadie más alrededor. La mente de Yume corría con pensamientos salvajes, imaginando a Misuto tocando a Isana y discutiendo sobre matrimonio, alimentada por los celos y el exceso de pensamiento. Todos los reinos alegres y creativos a los que nuestras mentes pueden vagar después de horas de ver la película. Misuto le pidió que le pasara la bebida que sostenía, pero ella dudó, sin hacer más movimientos. En cambio, le pasó su bebida. Este pequeño acto hizo que Isana se diera cuenta de que habían compartido un beso indirecto. Aunque no había intención romántica, ella se preguntó si tales interacciones eran comunes entre los parientes. Isana se fue, reflexionando sobre las curiosas formas en que se podía saciar la sed y las complejidades de la dinámica familiar. La película era larga, y Misuto comenzó a sentir somnoliento. Isana sugirió en broma que podría descansar su cabeza en su regazo para una siesta rápida, a lo que Yume se opuso de inmediato. Isana incluso bromeó con ofrecer un servicio de limpieza de oídos gratuito, algo de lo que Misuto tenía miedo y de lo que era bastante reacio. Al final, inesperadamente se quedó dormido, pero en el regazo de Yume, en lugar de en el de Isana. Misuto cayó sin darse cuenta en un sueño y encontró consuelo, no en el regazo de Isana, sino en la suavidad de los muslos de Yume. Más tarde, la relación entre Isana y Misuto surgió en una conversación con la madre de Yume. Era fácil entender por qué la mamá de Yume preguntaría sobre su vínculo, ya que parecían una pareja. La madre de Yume luego sugirió juguetonamente encontrar a un novio encantador para igualar las cosas y evitar que Misuto tuviera una ventaja. Sin embargo, para Yume no era una competencia, ella creía en esperar pacientemente. El mejor enfoque en el juego del amor es confiar en el momento del corazón y el poder de lo inesperado. Cuando llegaron a su ciudad natal, se reencontraron con su tía abuela, Natsume Rido, quien estaba encantada de verlos regresar. Incluso preguntó sobre la relación entre Misuto y Yume, preguntándose si se llevaban bien. También se encontraron con Madoka y Chikuma, los primos de Yume. Madoka los invitó a una barbacoa junto al río, bromeando con Yume para que no olvide su traje de baño. «No te preocupes», aseguró Yume. Lo recordaría como si su vida dependiera de ello, especialmente porque Misuto la había ayudado a elegirlo. Madoka, al notar la figura esbelta y la cintura pequeña de Yume, preguntó en broma quién eligió sus trajes de baño, plenamente consciente de que Misuto estaba sentado bajo un árbol, absorto en lo suyo. Libro. A Madoka le parecía injusto, recordando cómo Misuto nunca le había hablado en el pasado, a pesar de que ella lo había cuidado desde el jardín de infancia. Solía ignorarla cada vez que intentaba hablar con él. Es curioso cómo las interacciones pasadas a veces pueden resurgir y sorprendernos. Más tarde esa noche, Madoka sugirió a Yume que buscara a Misuto, probablemente en el estudio de su bisabuelo, y le pidiera que se bañara. Cuando Yume vio a Misuto leyendo, se preocupó de que no hubiera marcado su lugar en el libro y lo cerró casualmente. Sin embargo, Misuto le aseguró que podía recordar cada detalle, ya que había leído el libro en ese lugar específico cada año. El libro, La chica bailarina de Siberia, fue la autobiografía del bisabuelo de Misuto, detallando sus experiencias durante una estancia de 3 a 4 años en Siberia, alrededor 1945. Misuto animó a Yume a leerlo, diciendo que podría aprender más. A medida que Yume se sumergía en la historia, se emocionaba, con lágrimas cayendo sobre las páginas. Cuando se llevó la mano al rostro para secarse las lágrimas, notó ligeras marcas en las páginas, una señal sutil de que Misuto también había llorado al leer esa sección en particular. Fue un conmovedor recordatorio de su vínculo emocional compartido con la historia y cómo la literatura puede conmovernos de maneras profundas e inesperadas. Mientras elegía un kimono para el festival de verano, Madoka notó que Yume parecía distraída por algo. Ella preguntó si había pasado algo entre ella y Misuto. Después de una breve vacilación, Madoka comenzó a preguntarse si Yume había desarrollado sentimientos por Misuto. Percibió que Yume estaba minimizando sus emociones e intentando encontrar una manera de evitar salir con Misuto. Queriendo apoyar a su amiga, Madoka aconsejó a Yume que confrontara sus sentimientos. Sin embargo, Yume no estaba segura de qué hacer a continuación, así que se puso en manos de Madoka y dejó la decisión en sus manos. Entendiendo las complejidades de manejar las emociones en las relaciones, Madoka organizó que Yume y Misuto pasaran un tiempo juntos sin interrupciones en una sala, asegurándoles que nadie los molestaría durante los próximos 30 minutos. Inicialmente, Yume estaba perdida en sus pensamientos, sin saber cómo iniciar la conversación, pero después de reunir su coraje, se acercó a Misuto. Él había sido su primer amor, y cuando él decidió terminar su relación, ella sintió un alivio, creyendo que su dolor, tristeza y soledad finalmente desaparecerían. Sin embargo, ahora, al reflexionar sobre su pasado, Yume no podía evitar lamentar cómo habían resultado las cosas. Si tan solo no se hubieran separado, si tan solo ella le hubiera hablado durante las vacaciones de verano, si tan solo ella le hubiera dado un regalo en Navidad, si tan solo ella le hubiera hecho chocolate en el día de San Valentín, si solo ella hubiera rechazado sus deseos y protegido su relación. Estos pensamientos pesaban mucho en su corazón. Eso era todo lo que quería transmitirle. Sin embargo, a pesar de sus mejores intentos, no parecían salir palabras de sus labios.
Al presenciar las lágrimas de Yume, Misuto comprendió la profundidad de sus sentimientos, y eso fue suficiente para que él liberara cualquier duda persistente y les permitiera revisar su historia compartida. A veces, comprender sin palabras puede cerrar las brechas del pasado y abrir puertas a nuevas experiencias, oportunidades. En el episodio anterior, al regresar a su ciudad natal, Yume creyó erróneamente que Madoka fue el primer amor de Misuto, cuando en realidad era ella. Una vorágine de malentendidos y emociones enredadas. Al día siguiente, Madoka expresó sus sentimientos al ver a Yume con un hermoso kimono. Misuto también llevaba un kimono, lo que hizo que Yume quisiera capturar una foto de él. Él, aunque terminó sacando una foto de ambos, fue un recordatorio alegre de que incluso en momentos inesperados y sorpresas juguetonas, se crean recuerdos que brillan como fuegos artificiales en el cielo nocturno. Más tarde esa noche, Madoka sugirió que se tomaran de la mano, como lo hizo una vez con Chikuma, pero Misuto rechazó la idea, señalando que eran lo suficientemente grandes para no perderse en una multitud. No para Yume, sin embargo, mientras entrelazaba sus manos, insistiendo que era natural para los hermanos hacerlo. Decidieron probar suerte en un puesto de tiro, donde Chikuma lo intentó con entusiasmo con la ayuda de Madoka, haciendo que Yume se preguntara sobre los hermanos. Cercanía. Desafortunadamente perdieron el juego, y al ver la decepción de Chikuma, Madoka le instó a Misuto a intentarlo, ya que Chikuma quería ganar el premio. Cuando Misuto se preparó para su tiro, Madoka sugirió que Yume lo asistiera como hermana mayor, ofreciéndole un simple abrazo por detrás para ayudarle a apuntar. Misuto estaba inseguro de la verdadera intención detrás de este gesto. Cuando Yume se inclinó para ayudarlo, inesperadamente perdió el equilibrio, haciendo que sus pechos rozaran suavemente su espalda. Para su asombro, ganaron el premio, para gran alegría y gratitud de Chikuma. El giro cómico de un resultado inesperado fue hilarante, y Misuto no pudo evitar preguntarse si las acciones de Yume durante el juego de disparos fueron deliberadas. Curioso, le preguntó al respecto, y para su alivio, Yume le aseguró que sus intenciones eran puras y que no estaba siendo inapropiada. Sin embargo, ella no perdió la oportunidad de bromear con él, sugiriendo que tal vez Misuto estaba más acostumbrado a encuentros tan cercanos, especialmente con chicas que a menudo se acercan a él físicamente sin dudarlo. Las bromas ligeras y las charlas juguetonas que surgieron de estos momentos de acciones malinterpretadas mantuvieron las cosas divertidas. Dado que su familia tenía conexiones nobles, habían reservado un lugar para ver los fuegos artificiales, pero justo antes de ir allí, se dieron cuenta de que Misuto estaba desaparecido, lo que llevó a Yume a buscarlo. Misuto había sentido durante mucho tiempo una desconexión del mundo que lo rodeaba, como si todo lo que hiciera no lograra realmente resonar en su interior. Nunca intentó imitar al protagonista de No Longer Human, pero le costaba relacionarse con los demás y simplemente seguía las rutinas de la vida. Los elogios y la simpatía que recibía solo lo confundían más, profundizando el vacío en su corazón. La única vez que se sentía realmente conectado con sus emociones era cuando se perdía en el mundo de los libros. Leer la novela de su bisabuelo, Siberia's Dancing Girl, le había dejado una impresión duradera. Yume también encontró consuelo en el mundo de la imaginación, y al principio su relación se sintió sin esfuerzo y natural. A pesar de la profunda frustración de Misuto durante su primera salida al festival de verano, no podía entender cómo alguien podía ser tan frágil e incapaz de manejarse por sí mismo. Sin embargo, Yume dejó una huella duradera en su corazón, incluso más profunda que las emociones provocadas al leer una novela. Era un testimonio del poder enigmático de la conexión humana, donde las experiencias de la vida real pueden evocar emociones y profundidades que superan incluso a las obras literarias más impactantes. Cuando Yume finalmente se reunió con Misuto, comenzaron a recordar su pasado, burlándose juguetonamente el uno del otro. La curiosidad pudo más que ella y preguntó por qué Misuto había aceptado salir con ella. Él respondió que probablemente fue debido al destino, explicando que si hubiera conocido a Isana antes que a ella, podría no haber iniciado una relación con Yume. Sin embargo, lo que realmente importaba era que mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, ellos observaban juntos la vibrante exhibición. En ese momento mágico, Yume aprovechó la oportunidad y besó a Misuto por segunda vez en su vida. Con ese beso, declaró su intención de competir por el único lugar en el corazón de Misuto.